Hay una pregunta que suena imposible, hasta que empiezas a mirar cómo está cambiando el mundo. ¿Puede México sustituir a Taiwán en la industria de los chips? De entrada, la respuesta parece obvia. Taiwán no es solo un jugador en esta industria, es el centro del sistema. Empresas como TSMC producen más de la mitad de los semiconductores avanzados del planeta. Es una concentración de capacidad que no tiene equivalente en ningún otro sector estratégico. Pero aquí es donde el análisis cambia. Porque el mundo ya no ve esa concentración como una ventaja, la ve como un riesgo. Y ese riesgo tiene nombre: dependencia. La economía global, desde los teléfonos hasta los autos, desde la inteligencia artificial hasta los sistemas militares, depende de chips. Y cuando una parte tan crítica del sistema está concentrada en un solo lugar, cualquier tensión geopolítica se convierte en una amenaza global. Por eso, en los últimos años, Estados Unidos, Europa y otras economías han comenzado a diversificar la producción. No buscan reemplazar completamente a Taiwán, pero sí reducir el riesgo. Y en ese contexto, aparece una oportunidad que pocos países pueden aprovechar. México es uno de ellos, no porque ya tenga la industria, sino porque tiene las condiciones para construirla. Ubicación estratégica junto a Estados Unidos, acceso a tratados comerciales, cercanía con uno de los mercados más grandes del mundo, una base industrial consolidada en manufactura avanzada. Y aquí es donde entra el concepto clave: nearshoring, la relocalización de cadenas de suministro hacia países cercanos y confiables. Empresas que antes producían en Asia ahora buscan alternativas más seguras, más cercanas, más integradas. México ya está captando parte de ese movimiento, pero en semiconductores, aún está en la periferia. Y eso es exactamente lo que puede cambiar, porque el verdadero problema no es construir fábricas, es construir talento. Ingenieros especializados en diseño de chips, en litografía, en materiales, en electrónica avanzada. Ese es el cuello de botella global. Incluso países con recursos tienen dificultades para encontrar suficiente talento en este campo. Y ahí es donde México tiene una decisión que tomar: seguir siendo un país que ensambla o convertirse en uno que diseña. Porque la diferencia es enorme. El ensamblaje genera empleo, sí, pero el diseño genera poder. Define estándares, controla procesos, captura valor. Y eso nos lleva a una idea que debería estar en el centro del debate. México necesita un Instituto Nacional de Semiconductores, no como un proyecto académico aislado, como una estrategia de Estado, un espacio dedicado exclusivamente a formar ingenieros en chips, desarrollar investigación aplicada, conectar industria y academia, algo similar a lo que otros países han hecho para impulsar sectores estratégicos. Corea del Sur, por ejemplo, no se convirtió en potencia tecnológica por accidente. Invirtió en educación, en investigación, en formación de talento altamente especializado. Lo mismo ocurrió en Taiwán. El gobierno impulsó instituciones clave, atrajo talento, creó condiciones para que la industria creciera. Y eso tomó décadas. Pero hoy define su posición en el mundo. México tendría que hacer algo similar. No copiar el modelo, adaptarlo. Crear programas de formación en diseño de semiconductores, incentivar carreras en ingeniería eléctrica, física, ciencias de materiales. Vincular universidades con empresas. Atraer inversión extranjera, pero con condiciones que incluyan transferencia de tecnología. Y aquí es donde aparece otro punto clave: el tiempo. La industria de semiconductores no se construye en 5 años. Es un proceso de largo plazo. Pero eso no significa que no se deba empezar. Al contrario, cada año que pasa sin invertir en esto es un año en el que otros países avanzan. Y la brecha crece. Ahora bien, hay otro elemento que no se puede ignorar: la infraestructura. Fabricar chips requiere plantas altamente especializadas, conocidas como fabs, con condiciones extremadamente controladas. Ambientes limpios, precisión nanométrica, procesos complejos. Y eso implica inversión masiva, miles de millones de dólares. Pero aquí es donde México puede ser estratégico. No necesita competir inmediatamente en los chips más avanzados. Puede comenzar en segmentos específicos. Chips para la industria automotriz, para electrodomésticos, para dispositivos industriales. Segmentos donde la demanda es alta y la competencia es diferente. Y poco a poco escalar. Pero para que eso funcione, hay algo que debe estar claro desde el inicio: la coordinación. Gobierno, academia, industria. Sin esa alineación, cualquier esfuerzo se fragmenta. Y aquí es donde la política pública se vuelve decisiva. Incentivos fiscales, inversión en educación, acuerdos internacionales, protección de propiedad intelectual. Todo eso forma parte del ecosistema. Porque sin ecosistema, no hay industria. Ahora bien, volvamos a la pregunta inicial: ¿puede México sustituir a Taiwán? La respuesta honesta es no, al menos no en el corto plazo. Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es otra.
¿Puede México convertirse en un actor clave en la industria global de semiconductores? Y ahí la respuesta cambia. Sí, pero solo si toma decisiones ahora, porque el mundo está buscando alternativas. Estados Unidos está invirtiendo en producción local. Europa está haciendo lo mismo. Países como India, Vietnam y otros también están entrando en la competencia. Y eso significa que la ventana de oportunidad no es infinita. Se está cerrando. Entonces, ¿qué necesita México? Primero, talento. Miles de ingenieros especializados. Segundo, educación. Programas dedicados. Instituciones enfocadas. Tercero, inversión. Pública y privada. Cuarto, estrategia. Claridad en objetivos. Coordinación entre actores. Y quinto, visión. Entender que esto no es un proyecto más. Es una apuesta por el futuro. Porque en el siglo XXI, los chips no son solo componentes electrónicos. Son la base de todo. Inteligencia artificial, telecomunicaciones, defensa, economía digital. Todo pasa por ahí. Y quien controla esa base tiene ventaja. Por eso, cuando se plantea que México debe sustituir a Taiwán, no se trata de una sustitución literal. Se trata de una aspiración. De dejar de ser espectador y convertirse en jugador. De pasar de ensamblar a diseñar. De depender a construir. Y eso no es imposible. Pero tampoco es automático. Requiere decisión. Requiere inversión. Requiere tiempo. Pero sobre todo, requiere entender lo que está en juego. Porque si México no entra en esta industria, seguirá dependiendo de otros para acceder a la tecnología que define el mundo moderno. Y eso limita su capacidad, su autonomía, su poder. Entonces, la verdadera pregunta no es si México puede hacerlo. La verdadera pregunta es si está dispuesto a intentarlo. Porque en un mundo donde los chips son el nuevo petróleo, quedarse fuera no es una opción. Y la pregunta que queda en el aire es tan directa como incómoda. ¿México va a construir su propio futuro tecnológico o seguirá dependiendo de otros?